Este martes supimos el dato de la inflación y el IPC ha bajado del 10,8 al 10,4. Y el gobierno dice que el IPC se modera. Es decir, llevamos 3 meses, no 1 ni 2, 3 meses, con la inflación por encima del 10% y consideran un éxito esa situación, porque por lo visto es la demostración de que las políticas económicas del gobierno, que es algo que es indescifrable, es decir, quien las conozca, yo le animo a que lo explique, porque es imposible de saber. Es decir, es un gobierno que va a bandazos, un día toma una decisión, otro día otra, eso sí, todo a golpe de Real Decreto, ¿no? Y que están dando resultados. Pues miren ustedes, 10% de inflación más la inflación subyacente, que bueno, yo no coincido mucho con esa idea de la inflación subyacente. Yo creo que la inflación es lo que es inflación y vamos, todo el mundo sabe perfectamente, es una obviedad que efectivamente el precio del petróleo y de las energías son variables, pueden cambiar de un día para otro, aunque a veces los efectos tardan bastante en saberse. Por tanto, la inflación es la que es, ¿no? Y ahí tenemos el problema, como es lógico, pues que los sindicatos van a reclamar que se traslade la inflación a los salarios. Las crisis económicas, que están muy estudiadas y son muy antiguas, como es evidente, cada una es diferente, otras hay elementos muchas veces comunes, y esta es una crisis efectivamente muy endiablada, porque salíamos de una crisis muy grave como era la pandémica, que paralizó la economía mundial, que obligó a un endeudamiento monstruoso, enorme, en muy poco tiempo. Era lógico para hacer frente a esa situación de paralización, lo hemos hablado en otras ocasiones, y de golpe pues la guerra de Ucrania y los problemas de desabastecimiento que habían provocado, como todos ustedes saben ya, un incremento ya de la inflación. No es la guerra de Ucrania la que lo provoca, sino que ya existía esa inflación, unas necesidades de productos que lógicamente una economía que se pone mundial en marcha pues lo reclama, y una problemática a la hora de suministrarlos, más los problemas conocidos en el tema de refino, pues porque no se habían hecho en ese tiempo de paralización pues las inversiones necesarias. Bueno, toda una serie de factores exógenos, pero que afectan al conjunto y que afectan lógicamente a la economía española. Las crisis son globales. Es verdad que en un país en concreto se puede dar una crisis, pero hace mucho tiempo que las crisis son muy globales y afectan al conjunto, y especialmente en los países desarrollados, muy desarrollados, las economías más avanzadas, no se producen esas crisis de tipo estrictamente nacional. Eso es una obviedad, pues afecta a 3, 4, 5, 6 países o al conjunto. ¿Qué ocurre? Que ahora estamos con unos datos muy, muy negativos, todos los que se van sumando son negativos, son malos, y además eso contrasta, por cierto, cuando el gobierno del PP en 2012 tuvo que tomar medidas excepcionales porque la economía estaba en unas circunstancias demoledoras, al borde de la intervención, y entonces la izquierda política y mediática pues criticaba y decía, y ahora pues ya ven ustedes que pues hacen exactamente todo lo contrario, por supuesto con matices, ¿no? Por tanto, esta singularidad en que nos encontramos hace que pues plantearse que es una moderación bajar del 10,8 al 10,4 me parece voluntarista, por no decir irresponsable. Es razonable además suponer que la aplicación de medidas para enfriar la economía conseguirán bajar la inflación, pero como siempre eso tiene un coste en destrucción de puestos de trabajo y de empresas, así como incrementar ya el elevado endeudamiento que tenemos, que es muy, muy alto, ¿no? Las subidas de tipos provocan ese efecto y siempre son una decisión controvertida, porque conllevan un gran riesgo, tanto si se quedan cortas como si se exceden, ¿no? Lo que ha hecho después la reunión de Jackson Hole, que todos ustedes conocen muy bien, los gobernadores de los bancos centrales, pues trató este tema, y ya Powell, el presidente de la Reserva Federal, ya explicó pues que iban a aplicar esas subidas de tipos para enfriar la economía estadounidense. Lógico, evidente. La única diferencia es que la economía de Estados Unidos es una economía muy sólida, muy potente, disponen de recursos energéticos más que suficientes, y es una medida pues acertada.
La esperanza del gobierno español se centra en que todos los países de la Unión Europea estén en el mismo barco, pero la cuestión es cuánto tardará España en salir y en qué condiciones lo haremos.